Hay una pregunta que nadie en el gobierno de México quiere responder con claridad, y es la siguiente. Si la CIA estaba operando en territorio mexicano sin autorización federal, si agentes extranjeros portaban armas largas dentro de una fiscalía estatal, si participaron en un operativo contra un narcolaboratorio y 2 de ellos murieron en un accidente, entonces la pregunta es muy simple. Alguien tuvo que autorizarlo, alguien tuvo que saberlo, y alguien, en algún lugar de la cadena de mando, decidió que estaba bien que esto ocurriera. Pero hasta este momento nadie ha dado un nombre. Nadie ha señalado quién abrió la puerta. Y eso en política es más revelador que cualquier confesión. Este miércoles 13 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró desde Palacio Nacional que la Fiscalía General de la República será la instancia encargada de determinar quién violó la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución al permitir la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua. Sus palabras exactas fueron contundentes. Hay una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. Y la pregunta es ¿quién va a determinar quién la tuvo? La Fiscalía General de la República. Pero detengámonos aquí un momento, porque esa declaración, que parece un acto de firmeza institucional, en realidad abre más preguntas de las que responde. Primera pregunta. Si la presidenta ya tiene la certeza de que se violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, como ella misma afirmó ante las cámaras, entonces, ¿por qué la FGR no ha emitido un solo informe público sobre la investigación de los agentes extranjeros? Porque la FGR abrió 2 carpetas de investigación, una por el aseguramiento del narcolaboratorio en la Sierra del Pinal y otra por la presunta injerencia de agentes de la CIA. Sobre la primera ha dado avances. Reveló que en el sitio se aseguraron más de 55,000 litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas en estado sólido y cerca de 2,000 litros de metanfetamina. Pero sobre la segunda carpeta, la que investiga quién autorizó la presencia de los agentes estadounidenses, la FGR no ha emitido absolutamente nada. Ni un comunicado, ni una línea, 0 información pública. Entonces la pregunta para el telespectador es obligada. Si el gobierno federal dice que se violó la Constitución, pero la Fiscalía Federal no informa avances sobre esa violación, ¿estamos ante una investigación real o ante un instrumento político que se activará cuando sea conveniente? Segunda pregunta, y esta es quizás la más incómoda de todas. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, dice que ella no sabía. El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, renunció reconociendo omisiones. Y la Fiscalía Estatal dice que el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, fue el único que integró a los extranjeros al convoy. Pero Oseguera Cervantes está muerto. Murió en el mismo accidente que mató a los 2 agentes de la CIA. Entonces, con el principal sospechoso muerto, ¿a quién va a señalar la investigación? Porque un muerto no declara. Un muerto no enfrenta cargos. Un muerto es el chivo expiatorio perfecto. Ahora bien, para dimensionar lo que está en juego, es necesario reconstruir toda la cronología de este caso, porque los detalles importan. Y en este caso, los detalles son devastadores. Todo comenzó el 16 de abril de 2026, cuando un convoy de policías ministeriales y 4 ciudadanos estadounidenses partió de la ciudad de Chihuahua rumbo a la comunidad del Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. El objetivo declarado era desmantelar un narcolaboratorio considerado uno de los más grandes hallados en la historia del país. El laboratorio tenía 850 metros cuadrados de extensión, equipado con 21 hornos, 4 calderas, 132 contenedores y casi 300 cilindros de gas. Pero aquí viene el primer dato inquietante. La Fiscalía de Chihuahua reveló, a través de la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, que los 4 ciudadanos estadounidenses no llegaron el día del operativo. Estaban ahí desde antes. Los videos de vigilancia de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas captaron a los 4 extranjeros interactuando y conviviendo de manera informal con el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, al menos 2 días antes de que partiera el convoy. Y hay un detalle que debería erizar la piel de cualquier ciudadano mexicano. Uno de esos extranjeros fue captado en video dentro de las instalaciones de la Fiscalía, portando un arma larga con la mano derecha en posición vertical. Un agente extranjero, sin uniforme, sin insignias, sin identificación oficial, portando un arma de fuego larga dentro de una institución de procuración de justicia del Estado mexicano. Y nadie dijo nada. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó quién era. Ahora bien, hay que hacerse otra pregunta. La Fiscalía de Chihuahua analizó más de 6,000 horas de registros digitales de video y recabó 50 testimonios de personal que estuvo en contacto con los extranjeros.
6.000 horas. 50 personas. Y la conclusión de la Fiscalía Estatal es que no existe registro de que Oseguera Cervantes o algún otro servidor público haya solicitado autorización o informado a sus superiores sobre la presencia de los extranjeros. Pero pensemos en esto con lógica. 4 hombres que no hablan español con fluidez, vestidos de civil, sin uniforme de la AEAI, sin insignias, conviviendo durante al menos 2 días con agentes de la Fiscalía, uno de ellos portando un arma larga. Y nadie en toda la institución, ni un solo funcionario, ni el fiscal general del Estado, ni la gobernadora se enteró de su presencia. Ni se los encontraron en el pasillo, ni los vieron en la puerta, ni preguntaron quiénes eran esos 4 extranjeros que andaban armados por las instalaciones. Hay 2 posibilidades. O la Fiscalía de Chihuahua es tan desorganizada y carente de controles que cualquier persona puede entrar armada a sus instalaciones sin que nadie lo note, lo cual sería gravísimo. O alguien más sabía, y la narrativa del director muerto como único responsable es una cortina de humo para proteger a los que están arriba. El telespectador puede sacar sus propias conclusiones. Lo que siguió al operativo agravó la crisis. La madrugada del 19 de abril, cuando el convoy regresaba a la capital del estado, una camioneta se volcó en la sierra. Murieron 4 personas. El director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes, y 2 ciudadanos estadounidenses cuya identidad hasta la fecha no ha sido plenamente confirmada por las autoridades mexicanas. Se les presume agentes de la CIA, pero la identidad de 2 de los 4 extranjeros que estuvieron en la Fiscalía sigue siendo desconocida. Entonces otra pregunta. Si México es un país soberano, si la Ley de Seguridad Nacional prohíbe que agentes extranjeros participen en operativos dentro del territorio nacional, ¿por qué a casi un mes de los hechos no se ha confirmado oficialmente quiénes eran estos individuos? La CIA no ha revelado sus nombres. El Departamento de Estado no ha confirmado sus identidades. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, se limitó a lamentarse y a decir que eran personal de la embajada. Y el gobierno mexicano acepta ese silencio. Pensemos en lo que esto significa. 2 personas murieron en territorio mexicano, durante un operativo mexicano, en un vehículo de una institución mexicana. Y México no sabe quiénes eran. No tiene sus nombres confirmados. No conoce su rango ni su función. No puede verificar si tenían autorización diplomática o migratoria para estar donde estaban. Y sin embargo, la presidenta dice que se violó la Constitución. Si se violó la Constitución, entonces exíjase a Washington que revele la identidad de sus agentes. Pero eso no ha ocurrido. Ahora bien, cuando el escándalo estalló, el entonces fiscal de Chihuahua, César Augusto Jáuregui Robles, intentó controlar el daño con versiones contradictorias. Primero dijo que los extranjeros eran instructores de la embajada estadounidense que realizaban labores de capacitación. Después cambió la historia y dijo que simplemente habían pedido un aventón tras impartir un curso de drones. La versión del aventón fue particularmente insultante para la inteligencia pública. 4 agentes extranjeros de madrugada en la sierra de Chihuahua pidiendo aventón a un convoy policial que iba a desmantelar un narcolaboratorio. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló directamente las inconsistencias. Dijo que primero la versión fue que el operativo buscaba a un generador de violencia y que el hallazgo del narcolaboratorio fue accidental. Luego se cambió a la versión del aventón, alegando que los recogieron a la 1 de la mañana para que pudieran llegar a un vuelo el domingo. Corral fue más allá y advirtió que las agencias de Estados Unidos tienen sometido al gobierno de Chihuahua por investigaciones en su contra, tanto contra Maru Campos como contra el exfiscal Jáuregui. Y esa es una línea de investigación que nadie en el gobierno federal ha querido explorar públicamente. Porque si Corral tiene razón, si las agencias estadounidenses ejercen presión sobre funcionarios estatales chihuahuenses a cambio de permitir operaciones en territorio mexicano, entonces el problema no es solo Chihuahua. Es un problema de soberanía nacional que podría estar repitiéndose en otros estados fronterizos sin que nadie lo sepa. Jáuregui renunció el 27 de abril reconociendo omisiones en la información. Pero una renuncia no es una confesión, y una omisión no es un delito. Hasta el momento, el exfiscal no enfrenta cargos penales. La Fiscalía General de la República ha entrevistado a 40 de 43 personas que participaron en el operativo. Pero ni la gobernadora Maru Campos ni el exfiscal Jáuregui han sido citados a declarar. Las fuentes de la investigación explican que las cosas van de abajo hacia arriba. Pero esa frase, de abajo hacia arriba, puede significar 2 cosas muy distintas.
Puede significar que la investigación es metódica y que llegará hasta los responsables, o puede significar que se están construyendo niveles de protección para que la responsabilidad se quede abajo y nunca llegue arriba. Y ahora sumemos un elemento que complica todo aún más. El reporte de CNN. La cadena estadounidense publicó una investigación firmada por 4 periodistas, Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Evan Pérez y Mauricio Torres, en la que afirmaba que la CIA está intensificando una guerra secreta contra los cárteles con operaciones letales dentro de México. Según el reporte, la muerte de Francisco Beltrán de la Peña, alias El Payín, presunto operador del cártel de Sinaloa, en la explosión de su camioneta Toyota Tacoma el 28 de marzo en la carretera México-Pachuca, a la altura de Tecámac, Estado de México, fue resultado de un asesinato selectivo facilitado por la CIA. El reporte citaba a funcionarios mexicanos anónimos que afirmaban que la letalidad de las operaciones de la CIA se ha incrementado considerablemente. La reacción fue inmediata y coordinada. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, publicó en su cuenta de X que el gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional. Subrayó que la cooperación con Estados Unidos se realiza bajo 4 principios: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación. La vocera de la CIA, Liz Lyons, también salió a desmentir el reporte, calificándolo de información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses. La Fiscalía del Estado de México también negó haberle proporcionado información a CNN sobre un artefacto explosivo oculto en el vehículo. La presidenta Sheinbaum fue aún más directa en su mañanera. Calificó la nota de absolutamente falsa y sensacionalista. Dijo que le sorprendía que hasta la propia vocera de la CIA hubiera salido a desmentirla. Pero aquí hay una contradicción enorme que merece ser señalada. Si la presidenta Sheinbaum dice que la nota de CNN es falsa, si Harfuch dice que la CIA no opera en México, si la propia CIA lo desmiente, entonces ¿cómo se explica que 2 semanas antes esa misma presidenta confirmara que agentes de la CIA participaron en un operativo en Chihuahua? Si la CIA no opera en México, ¿qué hacían 2 de sus agentes en un convoy policial chihuahuense desmantelando un narcolaboratorio? Si no hay operaciones encubiertas, ¿por qué los agentes estaban vestidos de civil, sin identificación, portando armas dentro de una fiscalía estatal? La respuesta del gobierno es que el caso de Chihuahua fue una anomalía local, una decisión de un funcionario estatal que actuó sin autorización federal. Pero el reporte de CNN sugiere algo mucho más amplio, que la CIA tiene presencia operativa activa en México y que sus acciones van más allá de lo que cualquier gobierno reconoce públicamente. El telespectador tiene derecho a preguntarse cuál es la verdad, porque las 2 versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O la CIA opera en México y el gobierno lo tolera en silencio mientras lo niega en público. O la CIA no opera en México y lo de Chihuahua fue un evento tan aislado que 4 agentes pudieron infiltrarse en una fiscalía estatal durante días, sin que nadie en toda la cadena de mando federal o estatal se enterara. Ambas opciones son igualmente preocupantes. Ahora bien, el componente político de esta crisis es tan importante como el jurídico, porque lo que está ocurriendo en Chihuahua no puede separarse de lo que está ocurriendo en la política nacional. Morena ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra la gobernadora Maru Campos. La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, anunció que Morena promoverá el juicio político y el desafuero de Campos por presuntas violaciones a la soberanía nacional. Convocó a una marcha masiva para el sábado 16 de mayo, partiendo desde la glorieta de Pancho Villa en la capital de Chihuahua hasta la Plaza del Ángel. En el anuncio participaron la senadora Andrea Chávez, la dirigente estatal Brigitte Granados, el alcalde de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuellar y varios legisladores. El secretario Harfuch reveló que la gobernadora le había asegurado personalmente que no tenía conocimiento de la operación con agentes norteamericanos. Pero las evidencias muestran una realidad distinta a esa declaración. Harfuch fue citado ante el Senado para informar sobre la situación. Maru Campos también fue requerida, pero no asistió. La gobernadora respondió con un video donde afirmó que no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de frente que tener un gobierno con acusaciones graves en referencia directa al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por la DEA de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Y ahí está el juego político en toda su dimensión. Morena señala a Maru Campos por el caso CIA. El PAN señala a Rocha Moya por el caso del narco.
Ambos partidos usan la crisis del otro para desviar la atención de la propia. Y mientras tanto, las preguntas fundamentales quedan sin respuesta. Porque la pregunta no debería ser de quién es la culpa política. La pregunta debería ser qué hacía la CIA operando en México, quién lo autorizó, desde cuándo ocurre, en cuántos estados ha pasado esto sin que nadie se entere y qué va a hacer el Estado mexicano para garantizar que no vuelva a suceder. Pero esas preguntas no están siendo respondidas. Lo que sí se está produciendo es una batalla de narrativas. El gobierno federal dice que fue culpa de Chihuahua. Chihuahua dice que fue culpa de un director que ya murió. Morena dice que hay que desaforar a la gobernadora. El PAN dice que es una persecución política. Y la CIA no dice absolutamente nada, excepto que CNN miente. Hay otro ángulo que merece análisis y que pocos han explorado. La Ley de Seguridad Nacional y lo que realmente establece. La ley es clara. Los agentes extranjeros no pueden participar en operativos, detenciones ni acciones directas en territorio mexicano. Solo se les permite realizar labores de enlace, intercambio de información o capacitación bajo supervisión federal. La reforma más reciente a esta ley limitó aún más la inmunidad de los agentes extranjeros en México. Esto significa que cualquier presencia operativa de la CIA en territorio mexicano sin autorización del gobierno federal constituye una violación de la ley. Pero pensemos en las implicaciones prácticas. Si la FGR determina que se violó la Ley de Seguridad Nacional, ¿a quién va a acusar? A los agentes de la CIA que están muertos y los que sobrevivieron ya salieron del país. Al director de la AEAI que también está muerto. Al exfiscal que renunció. A la gobernadora que dice que no sabía. Al gobierno de Estados Unidos que no reconoce oficialmente que sus agentes participaron en el operativo. La verdad incómoda es que es muy difícil llevar este caso a consecuencias penales reales cuando los principales involucrados del lado estadounidense están fuera del alcance de la justicia mexicana y los principales involucrados del lado mexicano están muertos o protegidos por fuero político. Y eso lleva a la pregunta más importante de todas. Si la FGR tiene la última palabra, como dijo la presidenta, ¿cuándo va a dar esa última palabra? Porque ya pasó casi un mes desde los hechos. Ya se analizaron 6,000 horas de video. Ya declararon 40 personas. Ya renunció el fiscal. Ya se abrieron 2 carpetas. Ya se entrevistó a funcionarios estatales. Y la FGR no ha emitido un solo informe público sobre la investigación de los agentes extranjeros. El silencio de la FGR es ensordecedor. Y en política el silencio nunca es neutral. El silencio es una decisión. Mientras tanto, la relación bilateral entre México y Estados Unidos se tensa cada vez más. La presidenta Sheinbaum cree que las acciones de la administración Trump en territorio mexicano constituyen injerencia extranjera. Fuentes cercanas a Palacio Nacional citadas por medios internacionales afirman que la presidenta ve la presión estadounidense no como una campaña contra los cárteles, sino como una maniobra política de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos. El contexto es explosivo. En Sinaloa, la DEA acusó al gobernador Rocha Moya de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, la primera vez que Washington solicita la detención y extradición de un gobernador mexicano en funciones. En Chihuahua, agentes de la CIA mueren en un operativo no autorizado por el gobierno federal. En Tecámac, CNN publica que la CIA ejecutó a un operador del cártel de Sinaloa con un coche bomba. Y Harfuch tiene que salir a desmentir todo mientras intenta mantener la narrativa de que la cooperación bilateral funciona bajo respeto a la soberanía. Pero ese discurso de respeto a la soberanía se sostiene cada vez con más dificultad, porque los hechos cuentan otra historia. Los hechos dicen que agentes de la CIA estaban armados dentro de una fiscalía mexicana. Los hechos dicen que participaron en un operativo sin autorización federal. Los hechos dicen que el embajador estadounidense los describe como personal de la embajada sin dar más explicaciones. Y los hechos dicen que un mes después nadie ha enfrentado consecuencias. Para el telespectador que sigue esta historia, la conclusión es inquietante. Si el gobierno federal no puede garantizar que agencias extranjeras no operen en su territorio, si no puede identificar a los agentes que entraron al país, si no puede obligar a Washington a revelar sus nombres, si no puede evitar que un estado fronterizo permita la entrada de operativos de la CIA a sus instituciones, entonces la soberanía de la que habla la presidenta en sus mañaneras es, en el mejor de los casos, una aspiración, y en el peor, una ficción. La FGR tiene la última palabra, dijo Sheinbaum, pero esa última palabra no ha llegado. Y cada día que pasa sin ella, la sospecha crece de que quizás esa palabra nunca se va a pronunciar, porque pronunciarla significaría señalar a alguien.
Y señalar a alguien en este caso significa confrontar a Washington o confrontar a Chihuahua. Y ambas opciones tienen costos políticos que quizás nadie en el gobierno federal está dispuesto a pagar. La crisis de la CIA en Chihuahua no es solo una crisis de seguridad, es una crisis de soberanía, es una crisis de verdad, y es una crisis de confianza entre los ciudadanos mexicanos y las instituciones que supuestamente los protegen, porque al final del día, la pregunta que queda no es quién autorizó la presencia de la CIA en Chihuahua. La pregunta es si México tiene la voluntad y la capacidad real de impedir que vuelva a ocurrir. Y esa pregunta, hasta este momento, no tiene respuesta. Pero hay algo más que el telespectador necesita saber. Porque el caso de Chihuahua no ocurre en el vacío histórico. La presencia de agencias de inteligencia estadounidenses en México tiene una historia larga, oscura y marcada por tragedias. En 1985, el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, fue secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara por sicarios del Cártel de Guadalajara, liderado por Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. La muerte de Camarena desató la mayor crisis bilateral en la historia de la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad. Washington respondió con la Operación Leyenda, una investigación masiva que duró años y que reveló conexiones entre narcotraficantes mexicanos, políticos, policías e incluso con la propia CIA, que según reportes desclasificados del gobierno estadounidense, tenía relaciones con algunos de los mismos actores involucrados en el narcotráfico en esa época. Desde entonces, la presencia de agencias estadounidenses en México ha sido un tema de soberanía permanente. La iniciativa Mérida, firmada en 2008 entre los gobiernos de Felipe Calderón y George W. Bush, formalizó la cooperación bilateral antinarcóticos con un paquete de más de $3,000 millones en asistencia técnica, equipamiento y capacitación. Pero los críticos siempre señalaron que detrás de la cooperación formal existía una presencia operativa informal que iba mucho más allá de lo que cualquier acuerdo autorizaba. En 2011, la revista Proceso publicó cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, que revelaban que la CIA y otras agencias estadounidenses mantenían bases de operaciones en territorio mexicano, equipadas con tecnología de vigilancia aérea y electrónica, desde las cuales coordinaban inteligencia para operativos antinarcóticos. El gobierno mexicano de Felipe Calderón no desmintió la información, simplemente no la comentó. En 2020, con la captura en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la tensión alcanzó un punto de quiebre. La DEA había investigado a Cienfuegos durante años sin informar al gobierno mexicano. Cuando lo arrestaron en el aeropuerto de Los Ángeles, el presidente López Obrador lo consideró una violación de la soberanía y presionó para su regreso a México. Cienfuegos fue devuelto, exonerado por la FGR en cuestión de semanas, y López Obrador promovió una reforma que limitó drásticamente las operaciones de agentes extranjeros en territorio mexicano. Esa reforma es la que ahora se aplica al caso de Chihuahua. Entonces, la pregunta que debe hacerse el telespectador es la siguiente. Si México reformó su legislación precisamente para evitar que agentes extranjeros operaran sin control en su territorio, ¿cómo es posible que apenas unos años después, 4 agentes de la CIA estén conviviendo en una fiscalía estatal, armados, sin identificación y participando en un operativo antinarcóticos sin que nadie en el gobierno federal se enterara? La reforma legal se hizo. La ley existe, pero la realidad demuestra que la ley no se cumplió. Y esto plantea un problema estructural que va más allá de Chihuahua. Si un estado fronterizo puede coordinar operaciones con la CIA sin informar al gobierno federal, ¿qué garantía hay de que no esté pasando lo mismo en Tamaulipas, en Sonora, en Baja California, en Nuevo León? Si el director de una agencia de investigación estatal puede meter a 4 agentes extranjeros en un convoy sin que nadie pregunte, ¿qué nivel de control tiene realmente el gobierno federal sobre las instituciones de seguridad estatales en la frontera? La respuesta honesta es que el control es limitado. México tiene 32 entidades federativas, cada una con su propia fiscalía, su propia policía, sus propias dinámicas de poder local. Y en los estados fronterizos, la cercanía con Estados Unidos genera relaciones de cooperación que muchas veces operan por debajo del radar federal. Agentes de enlace, programas de capacitación, intercambio de información, reuniones informales. Todo eso ocurre cotidianamente. Y la línea entre cooperación legítima y operación encubierta es más delgada de lo que cualquier funcionario quiere admitir. El contexto de la administración Trump agrega otra capa de complejidad. Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha mantenido una retórica agresiva contra México en materia de narcotráfico. Su administración ha presionado para que las agencias estadounidenses tengan mayor margen de acción en territorio mexicano.
La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha sido una amenaza recurrente, y el caso de la acusación contra el gobernador Rocha Moya demuestra que Washington está dispuesto a actuar directamente contra funcionarios mexicanos cuando lo considera necesario. En ese contexto, la declaración de Sheinbaum sobre que la CIA no opera en México suena más como una posición política que como una descripción de la realidad, porque la evidencia de Chihuahua demuestra lo contrario. Y el reporte de CNN, aunque desmentido por todas las partes, plantea preguntas que nadie ha respondido satisfactoriamente. Si la explosión en Tecámac no fue obra de la CIA, entonces, ¿quién colocó un artefacto explosivo en la camioneta de un operador del cártel de Sinaloa a la salida del aeropuerto más nuevo de México? Porque alguien lo hizo. Y hasta el momento la Fiscalía del Estado de México dice que sigue investigando. Lo que está ocurriendo es un choque de narrativas a escala internacional. México dice que es soberano y que nadie opera en su territorio sin autorización. Estados Unidos dice que coopera bajo respeto mutuo, pero los hechos muestran agentes muertos, fiscalías infiltradas, operativos no autorizados y explosiones sin explicación. Y en medio de todo, los ciudadanos mexicanos son los que pagan las consecuencias. Porque mientras la clase política debate quién tiene la culpa, los narcolaboratorios siguen produciendo, los cárteles siguen matando y la frontera sigue siendo un espacio donde la soberanía es un concepto elástico que se estira según la conveniencia de cada gobierno. La FGR tiene la última palabra, dijo la presidenta, pero la verdadera última palabra la tiene la realidad. Y la realidad dice que en Chihuahua, en abril de 2026, la soberanía de México fue vulnerada. La pregunta no es si ocurrió. La pregunta es si México tiene la voluntad real de que no vuelva a ocurrir. O si, como ha pasado tantas veces en la historia de la relación bilateral, el escándalo se diluirá en la agenda noticiosa, las investigaciones se archivarán discretamente y todo seguirá igual hasta la próxima crisis. El telespectador decidirá qué cree. Pero los hechos están sobre la mesa. Y los hechos no mienten, aunque los gobiernos sí. Porque hay un último detalle que no se puede ignorar. La Fiscalía de Chihuahua informó que sus investigaciones ahora se extienden hacia otros funcionarios de la propia dependencia que podrían haber tenido conocimiento o participación en la logística del convoy. La fiscal Wendy Chávez lo dijo con todas las letras. Se presume la posible intervención, conocimiento y vínculos de más funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Más funcionarios. No solo el director muerto. Más personas que sabían. Más personas que callaron. Más personas que vieron a 4 extranjeros armados caminar por los pasillos de su institución y decidieron no hacer absolutamente nada. Y eso lleva a la reflexión final. En un país donde la impunidad alcanza el 99% de los delitos, donde las investigaciones se abren pero rara vez se cierran con sentencias, donde los funcionarios renuncian pero no van a la cárcel, donde los muertos se convierten en chivos expiatorios porque ya no pueden defenderse, la promesa de que la FGR tendrá la última palabra suena más a un aplazamiento indefinido que a un compromiso con la justicia. La presidenta Sheinbaum tiene razón en una cosa. Se violó la Constitución. Se violó la Ley de Seguridad Nacional. Agentes extranjeros operaron en territorio mexicano sin autorización. Eso es un hecho, no una opinión. Pero tener razón no es suficiente. Lo que importa es qué se hace con esa razón. Y hasta ahora, lo único que se ha hecho es delegar la responsabilidad en una fiscalía que no ha informado nada, mientras la clase política utiliza la crisis como munición electoral. Chihuahua merece respuestas. México merece respuestas. Los ciudadanos que pagan impuestos para sostener instituciones de seguridad que supuestamente protegen la soberanía nacional merecen saber quién permitió que la CIA operara en su territorio. No mañana, no cuando sea políticamente conveniente, ahora. Pero esas respuestas al día de hoy no han llegado. Y el silencio, como se dijo al principio, nunca es neutral. El silencio es una decisión. Y en este caso, el silencio protege a alguien. La pregunta es ¿a quién?